La iglesia en Chiloé aparece como un faro. Está en la ribera y uno al acercarse a la isla, lo primero que ve es la torre. Y la relación con el mar, ciertamente, muchas de las iglesias están cerquita del mar, en esta relación fluvial, devocional, que surge por la propia cultura marítima de Chiloé. Los hermanos franciscanos llegan a Castro el año 1568, un año después de la fundación de la ciudad de Castro. Los primeros franciscanos que llegan del Perú, de la provincia de los 12 Apóstoles, con el fin de acompañar a los españoles que llegan a situarse en esta tierra tan lejana. Después de 40 años de permanencia franciscana en Chiloé, llega la Compañía de Jesús. Y la Compañía de Jesús trae algo que fue muy importante para la historia de la iglesia en este lugar, que fue la misión circular. La misión circular surge a partir del clima en Chiloé. El invierno era muy difícil de visitar las islas. La misión circular es una misión que va entre primavera y verano. Los jesuitas van visitando las islas, instalan un fiscal, un laico, una persona del lugar a cargo de la capilla, a cargo de la iglesia, y después se trasladan a otra iglesia. Y así esa misión dura toda la primavera y todo el verano hasta el próximo año. Porque en torno a la religiosidad aquí, de las misiones que se hacían anualmente, le traían nuevas ideas de siembra, nuevas ideas de construcciones, ¿no? Entonces fue muy importante en los comienzos de la evangelización. Y eso yo creo que es lo que la gente sigue reconociendo hasta el día de hoy. La cultura marítima que con el tiempo fue deviniendo en una carpintería de ribera por medio de la construcción de lanchas, de botes, y a partir de las mismas dalcas que tenían los nativos del lugar. Permite que estos templos sean únicos porque hay una síntesis, una fusión de la carpintería de ribera que se une y se manifiesta en estos edificios. Este arte de construir el bote, la lancha, se transformó y se instaló en la arquitectura. Y esa es la maravilla. Por ejemplo, nosotros cuando construimos una lancha, esa lancha se transforma después en la cúpula, en la bóveda de las iglesias. A eso me refiero. El modo de construir la carpintería de ribera se utiliza ya después en los detalles constructivos y en el modo de construir los templos. Ahí hay una síntesis entre lo que deja el legado huilliche, la presencia del español que llega, y empieza a surgir una cultura más propia, que es la cultura chilota, y se hace algo único, algo propio. Entonces, estas iglesias permanecen en pie y son la más alta expresión, digamos, de este sincretismo cultural que se crea. En los 70 muchas iglesias fueron demolidas, los edificios patrimoniales no tenían esa condición de valorización tan importante, sin embargo ya se habían iniciado por el gobierno la declaratoria de monumento nacional, la iglesia de Castro, la iglesia de Achao y la iglesia de Quilquico. Y la iglesia de Quilquico, ¿cierto?, tenía una comunidad que se había empequeñecido, no tenía las condiciones de seguir manteniendo las iglesias, porque la iglesia de madera necesita una mantención permanente y por lo tanto, al no tener recursos para seguir manteniéndola, la dejan caer, la iglesia termina en el suelo, construyen una nueva al lado y eso enciende las alarmas para que Monseñor Juan Luis Guiser, que estaba muy preocupado, ¿cierto?, del valor de estas iglesias desde el punto de vista patrimonial. Ahí ya había una base muy importante para crear la fundación, Amigos de las Iglesias de Chiloé, y salir al rescate de estos edificios. La fundación de las iglesias estaba ligado como, más que el tema de la restauración, como de la puesta en valor de estas iglesias, digamos, de su administración y de relevarlas desde el punto de vista del valor arquitectónico y patrimonial que tenían y que tienen. Un convenio entre el obispado, ¿no es cierto?, de San Carlos de Ancud y la Universidad de Chile. Y este convenio, que era un gran paraguas, produjo, digamos, una cantidad de acciones de investigación, de extensión, de difusión sobre las iglesias chilotas,
que se mantiene yo creo que hasta hoy día. Y le dan el soporte teórico a todo este proceso, pero lleva, ¿cierto?, a pensar y a imaginar la importancia que significaría postular a la iglesia de Chiloé como patrimonio de la humanidad. El proceso comenzó con el entusiasmo personal de un profesor de la facultad, en la Montesino Barrientos, pensó, ¿no es cierto?, que esto debería tener un reconocimiento internacional. Ya no era una cosa local y regional, ¿no es cierto?, sino que tendría un valor mucho más amplio. Y se contactó él, ¿no es cierto?, personalmente con gente de la UNESCO y envió, digamos, ¿no es cierto?, esta solicitud. Ese fue, yo creo, el desarrollo, digamos, pasar desde, ¿no es cierto?, un monumento histórico nacional a un reconocimiento internacional por la UNESCO. Se conoció la iglesia, digamos, a todas partes del mundo, porque este lugar nadie lo conocía antes, menos la iglesia, éramos la comunidad nomás. Y una vez ya declarada patrimonio, salió al mundo. El origen del taller Chiloé es una casualidad, una vez que ya se había terminado esta primera etapa importante de declarar las iglesias Patrimonio de la Humanidad, y esto que fue una actividad sin reconocimiento académico durante el año 2002, el 2013 se transforma en un curso y dura hasta hoy día. Lo importante no era el edificio en sí, era la iglesia en cuanto a comunidad. En la declaratoria y en el reconocimiento de las iglesias como Patrimonio de la Humanidad se reconoce en cuanto iglesia viva, en cuanto manifestación de una cultura, se organizan en torno a ella. Bueno, dijimos, esto es lo que hay que hacer, lo que hay que estudiar es ahora las comunidades. Yo creo que los desafíos actuales de una mirada integral del patrimonio están en no separar lo físico, digamos, por ejemplo, un edificio, con la comunidad. Que la comunidad sea partícipe de todas las actividades, de todos los proyectos, de todas las iniciativas que estén orientadas seriamente, ¿cierto?, para el resguardo, para la puesta en valor, para la mantención de estos espacios, tienen que nacer desde la comunidad, ser ejecutados por la comunidad y para la comunidad. Las iglesias de Chiloé están construidas en función de un modelo tipológico, ¿cierto? Es el mismo que se repite por todo el archipiélago y se van desarrollando distintas iglesias, distintas capillas, que son todas distintas, pero todas responden al mismo modelo. Entonces, cada una de ellas, ¿cierto?, va asumiendo su propia identidad a partir de un origen común. Ese modelo tipológico, ¿cierto?, es un volumen muy simple, con un techo de 2 aguas, torre fachada, con un pórtico de acceso y que al entrar nos genera, ¿cierto?, 3 naves, la nave central con su bóveda de cañón corrido, las naves laterales, la nave principal, ¿cierto?, que rematan en el altar y las naves laterales que rematan en la sacristía y en la contrasacristía. Hay un elenco de aproximadamente 152 iglesias que pertenecen igual a la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera. Estas cosas lo han contado mis abuelos, lo han contado cómo fue, cómo cuando hicieron la iglesia. Bueno, no lo mandaba nadie, lo mandaba la gente, la misma comunidad. La madera fue traída de fuera, iba por abajo, por esas islas, por esos bosques grandes. Sabían dónde sacar la madera, de qué zona, de qué parte del bosque, que no tenía que estar a una intemperie donde le dé tanto el viento. Entonces hay un montón de características y conocimientos que ellos iban adquiriendo y los empleaban para restaurar y construir iglesias. Las maderas que se han utilizado en la construcción de estas iglesias, todas son maderas nativas y se han ido ocupando para diferentes partes de las iglesias. Por ejemplo, los revestimientos exteriores, hemos visto mucho ciprés, alerce, y los interiores y estructuras, el coihue y el mañigo.
En el antes de la declaratoria había como las comunidades iban manteniendo sus iglesias como periódicamente, con pequeñas restauraciones. La primera cosa, digamos, estas capillas funcionaron siempre los comités en función de cuotas. En ese tiempo éramos todos católicos y la cuota salía tanto y para todo el mundo igual. Y se pagaba. ¿Ya? Así mantenimos nuestra capilla, así mantenemos nuestro cementerio. Y posterior, digamos, los beneficios. Hacíamos beneficios, digamos, bailes, descabezaduras de gallo, esas cosas se hacían, rifar. Empezar con esto yo creo que empezamos a años, como el 94 antes creo, y así restaurando de a poco, empezamos arreglando los techos, que son parte fundamental para mantener una capilla de esta, porque si empieza a guatearse, ahí empieza a destruirse por dentro. Hace 20 años atrás, o una vez que las iglesias se declaran Patrimonio de la Humanidad, claramente hay un cambio que tiene que ver con la conservación y la mantención. Porque gracias a que las iglesias se declaran Patrimonio de la Humanidad, comienzan a ser restauradas. El Estado, de hecho, comienza a intervenir en una primera etapa, de hecho, con cooperaciones internacionales, con préstamos del BID, por ejemplo, y ya después incluso llega a generarse este programa puesta en valor del patrimonio y que empieza a financiar la restauración de las iglesias. En el caso aquí de nuestra capilla fue muy gratificante porque esta iglesia estuvo a punto en un principio la querían echar abajo. La iglesia estaba muy deteriorada, sobre todo el techo, era lo que estaba más malo. Entonces como se goteaba el techo, todo el agua caía, entonces estaba cubriendo el piso, las columnas, todo. Y en ese momento, todavía no empezaban los trabajos, estaba muy próximo cuando vino alguien aquí y nos explicaron que estas iglesias habían sido nombradas en Monumento Nacional, así que fue bastante positivo, pero como le digo, un poco más y se derriba la iglesia. Y si uno lo piensa, es imposible que las comunidades hubieran sido capaces de generar ese nivel de recursos sin el apoyo del Estado o sin estas grandes inversiones. Estas iglesias están construidas fundamentalmente en base a uniones carpinteras. O sea, todas las piezas se relacionan entre sí en base a uniones de madera en que el trabajo es completo. O sea, yo no puedo sacar un pilar porque ese pilar está unido en caja y espiga con la solera inferior, está unido a media madera con la viga maestra y con la viga secundaria. Entonces sacáis el pilar y tenéis que salvar todo. Las técnicas que hemos utilizado nosotros han sido las mismas, mejorando quizás en algunas partes, pero siempre utilizando, por ejemplo, los ensambles, mejorando las condiciones de luz de los refuerzos que se han hecho en soleras, por ejemplo, pero siempre hemos tratado de utilizar los mismos ensambles, dándole el mismo uso. Un ensamble es un encuentro de uniones de madera, donde estas se engarzan y pueden trabajar ya sea con tarú o alguna otra fijación, o sin fijaciones también. Era la política de ese tiempo, usar toda la misma madera que tenía. Por ejemplo, si la pieza era una viga maestra, la que se cambió era la viga, pero de la misma madera, del mismo, todo lo mismo, exactamente igual. Una primera etapa que era como de restauración muy de torre fachada, que era lo que estaba más en riesgo. Y hay iglesias, como por ejemplo la iglesia de Quinchao, que es la primera de hecho que termina restaurada completa, que claramente se hubiera terminado cayendo, porque estaba muy deteriorada al momento de la declaratoria, la iglesia ya no se podía utilizar, era un riesgo para la comunidad. El trabajo que acá se hizo en esta iglesia fue la torre fachada, que era como la parte fundamental de ese tiempo, como las torres son las que más peligrosas que se vengan abajo. La iglesia estaba bastante deteriorada y ya no tenía cimiento, estaba enterrada. Y si quedaba así, se iba a ir desmoronando poco a poco. Y es lo que ustedes ven hoy día, es un sueño realizado y los talcahuinos y digamos la comuna completa muy contentos de tener este patrimonio que es sagrado para nosotros y que lo cuidamos constantemente, comenzando digamos desde el municipio y vecinos en general. Esta iglesia era antigua,
Pero ahora, como usted la ve, esta fue renovada del primer palo, porque esta iglesia no quedó nada como la ve ahora. Todos los palos se soltaron, lo desarmaron entera. Hoy día se trata de involucrar a las comunidades desde el principio, digamos, desde la etapa de los diseños. Y de alguna forma se genera como una mesa de trabajo para buscar una solución a ese problema. La arquitectura de Chiloé es un continuum, es un proceso permanente, ¿cierto?, en el cual cada una de las generaciones van haciendo su propio aporte en la búsqueda de que no se pierda, ¿cierto?, la identidad de esta arquitectura y de esta cultura y de los habitantes que la han construido. Todas las que han sido patrimonio de la humanidad han pasado, digamos, por nuestras manos. La mayor parte del isleño es católico, de religión católica. Entonces es muy importante, por eso es que hay muchos templos aquí en Chiloé, porque en el fondo se vive en torno a los templos. Hasta el año 30 fue gloria de estas iglesias, gloria de todas las iglesias, donde navegábamos, ¿no es cierto?, en aquella época para ir a visitar la otra capilla en bote, transportábamos nuestras imágenes en bote, nos juntábamos como parroquia a celebrar Semana Santa. De la gente antigua de esta iglesia habían lleno de gente adulta. Todos los días domingos a hacer su rezo, a asear, a limpiar. Ellas también, cuando niñas chicas me traían acá a la iglesia, yo a ayudar a hacer cosas porque yo andaba a la escuela. Bueno, el fiscal de por sí, primero que nada, es la cabeza visible de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Tiene que ver con todo, con el aseo, con el ornato, con las imágenes, con el orden en el cementerio. El bautizo también lo puede hacer el fiscal actualmente, pero solamente en caso de emergencia. El fiscal, cuando hay una misa, hay un funeral, hay una misa de celebración o así una visita, tiene que en primer lugar estar el fiscal. El fiscal es primero en llegar y último en salir. Yo hace 25 años que estoy aquí a cargo de soy patrona, encargada de esta iglesia. Represento aquí en la comunidad de Chelín Bajo. Cuando hay velorio, cuando hay un difunto que ir, voy allá yo, voy a rezar, a hacer los velorios, las ceremonias, y después, cuando se sale el difunto, también me voy a la casa a darle una salida hasta llegar acá a la iglesia. Mi misión es acá estar, recibir personas, atenderlas, hacer las novenas de nuestros patronos. ¿Qué es una novena? Ay, ¿cómo le explicaría? ¿Has escuchado el rosario que se reza todo? Ingresando Padre Nuestro y la 10 Ave María, así se hace. El Padre Nuestro, después viene la 10 Ave María, después el segundo misterio, también para nuestro Padre Jesús Nazareno y toda la gente que estamos reunida para hacer oraciones. Se va. 5 misterios, y eso yo empiezo a hacer rezar a la gente. Vamos a rezar la novena, larga. Yo creo que 12 años ya me empecé a desempeñar como rezador. ¿Cómo lo explicar? Es buscado por las familias cuando le fallece una persona, por ejemplo, cuando aquí se acostumbra a rezarle a los difuntos. Rezarle en el velorio y rezarle su novenario, que son 9 tardes que se rezan en la casa pasado el funeral. Entonces ahí la familia busca un rezador. La cultura chilota y la tradición de acá son los rezos en la casa. Son 9 noches de rezo, después que sepultan al muertito. Antes de eso es un velorio de 3 días. Y hay como una fiesta, porque celebran 3 días, 3 noches de rezo, y se remata con una buena comida y de ahí se junta toda la familia. Después se vienen al funeral.
Después hay patrones de imágenes. Cada imagen de la que usted ve acá tiene su patrón. Entonces esa persona está responsable de esa imagen, de su vestidura, de cambiársela cuando ya está muy viejita. Es que acá nadie hace los trajecitos de Jesús Nazareno. Entonces, como yo siempre costuraba, una persona llegó a mi casa, me dijo, ¿me harías un trajecito de Jesús Nazareno? Y hice el primer trajecito y me salió muy bien. Y seguí haciéndolo. Yo el año antepasado hice este trajecito y le dije, voy a hacerle de otro color el trajecito de Jesús Nazareno. Hice este blanquito para diferenciar el color de Jesús Nazareno, porque siempre ha tenido puros colores lila. Es una tradición antigua, exactamente. Aquí nosotros celebramos la fiesta de Nazareno de Caguas, que es el 30 de agosto. Nazareno viene, su festividad es, se empieza la novena el 22 de agosto y estamos terminando el día 30. Muy bonito, sale todos los santos a procesión acá, con banderas, estandartes y la gente, y cordión y tambor y guitarra. Desde niña que yo conocí Nazareno he tenido fe en él. Todas las cosas que yo le he pedido me lo ha aceptado, me ha ayudado, me ha sanado, y porque él es poderoso. ¿Usted lo ha escuchado? No. Oh, glorioso Nazareno, hoy te canto, te venero, poderoso Nazareno, representas lo primero, eres tú mi Señor, para usted lo mejor, eres tú mi piedad, hoy por ti acabar. Bueno, el fiscal de por sí, aunque no ejecute ningún instrumento, sí tiene que ser una persona que tenga buen oído para el canto, porque tiene que en todas las funciones, en todos los rezos que hace el fiscal está presente el canto. Los gozos de las novenas. Cada imagen que hay acá tiene su novena y al final de la novena se cantan los gozos, que es como un himno, digamos, especial para cada imagen. El fiscal tiene que saber cantar todo eso. Tiene que saber cantar el rosario. Y aparte de eso, yo soy un músico, digamos, ejecuto instrumentos porque también es una herencia, digamos, que he recibido por tradición familiar, la música. El acordeón se toca, primero se toca los que se llaman pasacalles, que son marchas religiosas que acompañan las procesiones. Cuando sale una imagen en procesión, va una banda de músicos que va tocando un pasacalle, es una marcha. Y también el acordeón acompaña algunos cantos de la iglesia, como son los cantos de Nochebuena, que se hacen para el tiempo de la Navidad. Eso también se acompaña con acordeón. Ya nació Cristo en un portal, pobre y humilde y de adorar. Y con presteza y ligereza, y de adorarle y de Belén. Y con presteza y ligereza, y de adorarle y de Belén. Nació pastores aquel que es rey del cielo y tierra nuestro también. Vamos pastores, deja del sueño canciones suaves, cantados ruegos. Vamos pastores, deja del sueño canciones suaves, cantados ruegos. Es toda la vivencia del católico, ¿no es cierto?, su capilla, su comunidad. ¿Por qué tiene importancia? Digamos, porque es el centro, digamos, donde no se va a una casa particular, sino es la casa de todos. ¿Se fijan? Entonces, eso hace que este sea el centro de unión de muchos vecinos, a veces que estamos enojados y todas esas cosas. Entrando de esa puerta de aquí hacia adentro, ¿no es cierto?, no estamos enojados. Así tan simple. Yo no soy de venir mucho a la iglesia, pero sí cuando vengo con una tremenda devoción, más a mi Jesús Nazareno. Me emociono mucho cuando estoy cerca de él. Patrimonio de la humanidad,
y feliz porque aquí uno viene, uno que está acostumbrado así, aquí es mi vida venir. Yo dejo mis cosas en la casa para hacer y venir. Como chilota, la casa de Dios es sagrada, es lo máximo. Es un lugar, digamos, para nosotros de recogimiento, un lugar de encuentro con Dios y con la comunidad, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos. Es algo muy, muy sagrado para nosotros. Se siente ese espíritu que hay dentro de la iglesia, esa paz. Se nace y se despide de esta vida en la iglesia.